Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. Argentina cumple un año de la promesa del presidente Mauricio Macri de lograr un crecimiento sólido para el año 2018. Pero ya casi al final de este año, los números muestran que su gobierno está lejos de cumplir su compromiso. En breve hablamos sobre esto. Canadá pone en marcha políticas económicas para incentivar la expansión de su fuerza laboral. La economía norteamericana atraviesa 8 años de crecimiento consecutivo y apuesta por seguir en esa línea. En nuestra arista económica de hoy hablamos sobre este país. Y los analistas advierten que las consecuencias que tendría para Reino Unido un Brexit duro o un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. En Economía 360 ampliamos. Bien, ¿qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. El 20 de diciembre del año pasado, 2017, el presidente argentino Mauricio Macri prometió un crecimiento sólido para todo el año 2018. En aquel mensaje de salutación celebraba la reducción de la pobreza y un presupuesto con más inversión social para este año. Sin embargo, el escenario no ha sido ni de cerca el esperado. Veamos. El 2018 se ha convertido para muchos argentinos en el año de los nuevos pobres. El investigador de la Universidad Católica de Argentina, Agustín Salvia, asegura que los datos oficiales mostrarán un incremento de la pobreza en un 33% de la población para fines de este año, frente al 27% registrado en el primer semestre de 2018. La cifra de pobreza sería la más alta desde 2016 y algunos investigadores creen que es la más elevada en una década. Para contener la inflación, el gobierno macrista aumentó las tasas de interés del Banco Central al 60%, siendo una de las más elevadas a nivel mundial, mientras el peso sufrió una depreciación frente al dólar de casi 50%. En las calles del país, los jefes de familias expresan el malestar por la crisis económica. La vida mía cambió después de 10 años, literalmente, porque de venir y tener una forma de vivir, de manejarnos de diferente manera, nos encontramos que un día para el otro me quedé sin trabajo. Mi señora también, porque ella también vendía comidas en donde yo trabajaba. Al echarme a mí de mi trabajo, después de 10 años, sin motivos, también me perjudicaron en el trabajo que hacía mi señora ahí adentro vendiendo comidas, vianda de comidas. Por lo cual nos quedamos los dos sin trabajo. En el presente año, la administración de Cambiemos adquirió un crédito con el FMI por más de 57.000 millones de dólares, que impuso más medidas de austeridad y recortes sociales, calificadas por el gobierno como dolorosas, pero al mismo tiempo necesarias. Mientras los argentinos luchaban por adaptarse a su nueva realidad en los primeros meses de 2018, se avecinaba otra tormenta: el aumento en 70% de los precios del gas doméstico, una alza de 24% en las facturas de electricidad y un tarifazo de 116% para el transporte público. Igualmente, las medidas trajeron el desplome del consumo interno, caídas de las ventas y un aumento del desempleo en 9% en el tercer trimestre de 2018, por encima del 8,3% en el mismo periodo de 2017. Me siento sí decepcionado, la verdad que estoy decepcionado. No esperaba que bajara tanto el humo, no sé. Tengo la sensación de que fueron como todos manotazos de ahogado, después volver para atrás, no era lo que prometió para nada. O sea, se prometió una cosa que no se cumplió, fueron todas mentiras, no sé. Aunque economistas esperan que la recesión cerrará su gestión con
iniciales. En resumen, el gobierno de Mauricio Macri se puede sintetizar en desindustrialización, corrida cambiaria, fuga de divisas, inflación, empobrecimiento, tarifazos y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Cambiando ahora de tema, una cuarta parte de las tierras indígenas en Brasil se encuentran ahora en la mira de empresas mineras. En total, debo decir, existen 6.871 solicitudes abiertas. El tamaño de los estados de 2018 por el Instituto Socioambiental y la Agencia Nacional de Minería. Según el medio Folha de Sao Paulo, la mayoría de las solicitudes no han pasado de la fase inicial en la que las empresas piden autorización para investigar el territorio. Sin embargo, la práctica de la minería en tierras indígenas no está permitida y resulta irregular la cantidad de solicitudes. El medio agrega que la única manera de explotar la minería en suelo indígena es con un aval del Congreso y luego que las comunidades sean debidamente oídas. Recientemente, el presidente electo Jair Bolsonaro anunció que los recursos de las tierras indígenas podían ser explotadas de forma racional. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ofreció un balance preliminar de las economías de la región para el año 2019. Según el organismo, los países latinoamericanos deberán crecer en conjunto 1,77%. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió que se requieren políticas públicas para fortalecer el crecimiento y hacer frente al panorama de incertidumbre a nivel mundial, donde se depara una reducción de la dinámica del crecimiento en países desarrollados y en economías emergentes. La CEPAL también suma a este escenario la volatilidad de mercados financieros internacionales y el debilitamiento del comercio internacional por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En las proyecciones de crecimiento por área geográfica, América Central ocupa el primer puesto con 3,3%, seguido del Caribe con 2,1% y seguido entonces finalmente de América del Sur con 1,4%. Pasamos ahora al Caribe antillano. En República Dominicana se impulsan nuevos proyectos en las zonas francas de ese país. De acuerdo al Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación del país, se instalará un parque industrial y 11 nuevas empresas en la ciudad capital y en las provincias de San Pedro de Macorís, Puerto Plata y La Romana. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Nelson Toca, aseguró que el grupo de empresas invertirá más de 924 millones de dólares y producirá divisas. Entre las actividades a desarrollarse se encuentran la manufactura textil, el ensamblaje de equipos, la fabricación de compotas para bebé, el diseño de plataformas digitales y publicidad en páginas web, así también como un centro de atención telefónica. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy y hablamos de Canadá. Este país norteamericano busca incentivar la expansión de su fuerza laboral, entre otras cosas, atrayendo a la inmigración. Ya venimos con más. Estamos de vuelta en nuestra lista económica. Hablamos de Canadá. Ese país norteamericano necesita más trabajadores para alimentar una economía en plena forma que acumula ya 8 años seguidos de crecimiento y que debería cerrar este año en curso con un alza superior al 2%. Lo revisamos ahora en nuestro expediente económico. La economía de Canadá logró un crecimiento de 3% en 2017 según Statistics Canadá.
tras marcar un crecimiento de solo 1,5% en 2016. Así, Canadá se convierte en la economía con mayor crecimiento del G7. Algunos atribuyen dicho crecimiento a las inversiones en stock y negocios y al aumento de las exportaciones. El mayor aporte en 2017 ha sido el de las industrias productoras de bienes, principalmente por la extracción de recursos naturales, que crecieron 7,8%, mientras que las industrias de servicios crecieron 2,8%. En 2018, el presupuesto federal prevé un crecimiento real del PIB de 2,2% y de 1,6% en 2019. El coeficiente de la deuda con respecto al PIB de Canadá es de los más bajos de los países desarrollados, con 30,5% en 2017. El gobierno prevé que disminuirá progresivamente en los años venideros, estabilizándose en 28,5% en un plazo de 5 años. No obstante, los hogares siguen estando muy endeudados. En 2017, la tasa de inflación anual llegó a 1,7%, ligeramente bajo el objetivo del Banco de Canadá, que es del 2%. Ahora bien, en materia laboral, la economía de Canadá agregó casi 32,000 empleos el pasado mes de junio. La cifra resultó muy superior a los 20,000 puestos de trabajo que los economistas habían pronosticado para el sexto mes del año. El desempleo ahora por estos días se sitúa en 5,6%, su nivel más bajo desde 1976. Sin embargo, el dato no es del todo positivo. ¿Por qué? Aquí le explicamos. La economía canadiense acumula 8 años seguidos de crecimiento, generando 219,000 puestos de trabajo en el último año, un 1,2% más que en los 12 meses anteriores. Sin embargo, esto ha llevado a que la población laboralmente activa del país no sea suficiente para cubrir la demanda de trabajadores en varios sectores de la economía, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Según un reciente informe del Banco de Desarrollo de Negocios de Canadá, casi 4 de cada 10 pymes canadienses tienen problemas para contratar los trabajadores que requieren. Mientras tanto, datos de la Federación de Negocios Independientes de Canadá afirman que la escasez de la fuerza laboral ha ido en aumento exponencialmente. Unos 430,000 empleos de pequeñas y medianas empresas no se han podido ocupar debido a la falta de candidatos en los últimos 4 meses. Quebec es una de las provincias que más está sufriendo la escasez de mano de obra. De las 430,000 vacantes en todo Canadá, casi 118,000 están allí. El informe de la Federación de Negocios Independientes de Canadá también revela que en el último año las vacantes sin cubrir han pasado del 2,9% al 3,3%, cifra que, según indica el informe, supera las marcas registradas antes de la crisis financiera de 2008. El estudio confirma además los nombres de los sectores más afectados por la falta de mano de obra: servicios profesionales, construcción, agricultura e hidrocarburos. Ha aumentado la dificultad para conseguir conductores de camiones de carga y operarios de instalaciones eléctricas, así como jornaleros para los cultivos, pese a que el sueldo medio por hora en los nichos de empleos con vacantes ronda los $21 canadienses, es decir, $15,7 estadounidenses. Esto según cifras oficiales, valores notablemente superiores a los salarios mínimos en las principales provincias del país. Hay voces que aseguran que el incremento de la escasez de mano de obra también responde al envejecimiento de la población canadiense. Y las soluciones propuestas por los especialistas en mercado de trabajo para atraer mano de obra a Canadá pasan ahora por mejorar los incentivos salariales y sobre todo por abrir un poco más la mano a la inmigración. Un reporte de la Dirección General de Estadísticas de Canadá del 2016 ya remarcaba que la contribución de los inmigrantes al mercado laboral es fundamental para lidiar con los factores demográficos que podrían afectar el desarrollo de la economía canadiense en los próximos años. Esto principalmente porque la generación de baby boomers está en plena edad de jubilación y hace falta una generación de relevo que llene esos puestos de trabajo. Pero fue en noviembre de 2017 cuando el gobierno de Justin Trudeau anunció un plan de 3 años para aumentar la llegada de trabajadores extranjeros. Según sus planes, este año Canadá debería recibir algo más de 300,000 personas. En 2019 serán 330,000 y en 2020 340,000. Unas cifras nada despreciables para un país de menos de 40 millones de habitantes, pero cuya progresión está lejos de lo que le gustaría al Consejo Consultivo en materia de crecimiento económico: llegar a 450,000 inmigrantes en 2021. En paralelo, se mantienen diversos programas para la atracción de trabajadores temporales. En 2017, el país norteamericano emitió
286.000 visas de este tipo y la tendencia, aseguran, va a más. La escasa flexibilidad, añaden tanto las cámaras industriales y comerciales como los analistas de mercado de trabajo canadiense, es el gran pero. El aumento de las cuotas migratorias, dicen, es una buena señal, pero debe acompañarse de otras políticas, como atraer a más inmigrantes fuera de los grandes centros urbanos para fomentar el desarrollo del campo. También inciden en la necesidad de cambiar los criterios de selección de los perfiles de trabajadores extranjeros. Momento de una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra economía 360, nos vamos a Europa, hablamos de Reino Unido y las supuestas consecuencias que tendría para Reino Unido precisamente hacer un Brexit duro o un Brexit sin llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Ya venimos. De vuelta aquí ahora, Economía 360. Un divorcio sin acuerdo o un llamado Brexit duro tendría graves consecuencias en el mercado. Así lo afirman diversos analistas. Aquí los detalles. Expertos señalan que para el Reino Unido, un Brexit no negociado traería consecuencias desfavorables. El especialista en mercadotecnia William Spires, ante el canal China Global Television Network, declaró que Reino Unido será el más afectado en la salida. Desde el punto de vista del Reino Unido, tendríamos problemas en toda Europa porque comercializamos inmensamente con Europa en este momento. Y es muy importante para nosotros, en realidad. Vendemos más a Europa de lo que compramos en Europa. Habrá grandes problemas en los cruces de canal con los ferries. Se habla de hacer la M25 o algunas de las carreteras que se encuentran en los parques de camiones, porque va a tomar 12 horas o algo para que pase cada camión, lo cual es una locura. Se ve difícil, muy difícil. Por otra parte, Bruno Macaes, exministro del gobierno portugués, expresó que la salida del Brexit dejaría un desastre económico que recaería tanto en la Unión Europea como en Reino Unido, por el vínculo que mantienen a través de las transacciones financieras. La interrupción económica podría ser mucho mayor. Personalmente, creo que la Unión Europea está siendo poco complaciente, porque la forma en que las cadenas de suministro se van a interrumpir, la forma en que los mercados financieros pueden verse perturbados, esto es crucial para que las empresas administren sus balances en Londres. Un escenario de no negociar también interferiría con el proceso que se lleva a cabo a diario. Los mercados financieros se basan esencialmente en la ciudad de Londres y en las empresas europeas, las empresas alemanas. Las empresas francesas dependen de eso. Ya veremos si llega a ese punto. Creo que no solo el Reino Unido, sino también la Unión Europea sentirá la presión de los mercados financieros. Sin embargo, el especialista de medios de comunicación Alexander Mercorus explicó que el atractivo financiero de Reino Unido ante la inversión internacional puede disminuir luego del divorcio. Si tenemos una situación en la que Gran Bretaña derrota a la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo el 29 de marzo, una economía, que es la economía británica, que depende en gran medida de la inversión interna de todo tipo de países, incluyendo China, se está yendo. Es muy difícil seguir atrayendo esos flujos de inversión, dado que una de las razones por las que esa inversión llega a Gran Bretaña es para utilizar a Gran Bretaña para comerciar con el resto de la Unión Europea. Si Gran Bretaña no puede proporcionar ese punto de entrada al resto de la Unión, que proviene de la membresía de la Unión Europea, esa inversión interna puede disminuir. Ante el Brexit existen muchos escenarios, pero no cabe duda que las consecuencias más nefastas las sufrirá el Reino Unido. Cambiando de escenario, le contamos que los fabricantes de alfombras de Irán sufren las consecuencias en los mercados debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Las medidas coercitivas de Washington afectan el comercio en el antiguo bazar de Kashan, en el centro de esa ciudad iraní. Los más afectados del referido bazar son los fabricantes y vendedores de alfombras que no pueden exportar nada directamente a los Estados Unidos y los comerciantes solo pueden enviar a través de terceros países si estos ocultan el origen del producto. Las sanciones de Estados Unidos ponen en juego la producción anual de alfombras de Irán, que ronda las 400 toneladas, de las cuales el 80% son vendidas en otros países. También se afectan los ingresos de 8 millones de ciudadanos que dependen de la fabricación de estas alfombras.
Sí, sí se gastaría más. Si pudiera pagar con mi tarjeta de crédito. Porque tomé cierta cantidad de efectivo y cuando se termina, se termina. Hay unos 2 millones de personas que se ganan la vida directamente del negocio de las alfombras y 8 millones de personas que indirectamente dependen de esta industria. Esto significa que 1/3 de la población del país vive de alfombras. Cada año, aproximadamente el 80% de nuestras alfombras tejidas a manos se exportan a otros países y solo el 20% se compra localmente, ya sean alfombras nuevas o viejas. Nuestras alfombras se dañarán con las sanciones. Me gusta el arte de tejer alfombras, pero mi mayor motivación para hacer este trabajo es llegar a fin de mes y pagar nuestros gastos de vida. Y hablando de Irán, sigue el rechazo mundial contra las medidas coercitivas de Estados Unidos a este país. Este jueves, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan volvió a rechazar las sanciones de Washington a la economía iraní y prometió continuar cooperando con Teherán. Erdogan dijo también que Turquía tiene como objetivo aumentar el comercio bilateral con Irán a $30.000 millones frente a los $11.000 millones en la actualidad. Me gustaría enfatizar una vez más que la decisión de Estados Unidos sobre las sanciones contra Irán pone en peligro la seguridad y la estabilidad regional. Estamos listos para tomar todas las medidas para minimizar los efectos negativos en las relaciones comerciales legítimas entre nuestros países. Nuestros esfuerzos continúan. Las relaciones de vecindario requieren apoyo mutuo durante tiempos difíciles. Continuaremos apoyando al pueblo fraternal iraní durante este periodo, en el que aumenta la presión injusta contra Irán. Y llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marcó este jueves 46,01. Perdió bastante, perdió 3,05%. Revisamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, también cayó. Marcó al cierre de la jornada $54,82. Perdió 3,56%. Y finalizamos entonces con el crudo venezolano que se ubica hoy en 374,03 yuanes. Con esta información llegamos así al final de esta edición de Impacto Económico, siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.